No es cierto que el alma haya nacido ignorante. No es cierto que la conciencia sea el resultado de una evolución lenta, torpe y ciega. No vinimos a aprender desde la nada, vinimos a recordar desde el todo. Y ese recuerdo es tan antiguo, tan profundo y tan sagrado, que tuvo que ser envuelto en olvido para que no se desgastara en lo trivial. Esta obra parte de una afirmación radical. No naciste en la ignorancia, sino en un estado de memoria suspendida. Y todo lo que llamas despertar, iluminación o evolución no es más que la disolución progresiva del hechizo del olvido. En el Evangelio de la Verdad, uno de los textos más hermosos y potentes del corpus gnóstico, se dice: el olvido no vino al mundo por voluntad del Padre. El olvido surgió porque el conocimiento no fue comprendido. La caída, por tanto, no fue un castigo, sino un acto de protección y estrategia. La conciencia, al no poder sostener aún el brillo de su propia luz, eligió velarse, eligió el sueño. Las escuelas herméticas del Egipto greco-romano enseñaban que el universo fue creado no por carencia, sino por desbordamiento. El Uno, pleno en sí, soñó con sus posibilidades infinitas. Y en ese sueño, que no es ilusión banal, sino manifestación ordenada, nació la materia, el tiempo, el cuerpo, la identidad. Los textos caldeos hablan del alma como una viajera que desciende atravesando esferas celestes, recubriéndose de capas hasta olvidar su origen. Pero también revelan que cada capa contiene la vibración del hogar original. Así, el olvido no es pérdida, es mapa. Y en el Zohar, libro central de la Cábala, se afirma: antes de que el mundo fuera creado, una luz infinita lo llenaba todo, y entonces Dios la contrajo, para dar espacio al mundo. ¿No es acaso eso lo que hiciste tú? Contraerte para dar espacio a una historia, a una vida, a un cuerpo. Este libro es una exploración del olvido más antiguo, no como error, sino como designio, porque solo quien ha olvidado puede experimentar el gozo del recuerdo. Solo quien duerme puede saborear el momento exacto de abrir los ojos y descubrir que Dios estaba soñando dentro de ti. Tú eres Dios soñando que no lo eres, escrito y publicado por escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo Imal, el eco de la voz original. Antes de que el mundo fuera pronunciado, hubo un silencio tan absoluto que ni siquiera el concepto de silencio existía. No era un vacío muerto, sino una plenitud no diferenciada, un estado de existencia pura sin forma, anterior al pensamiento, anterior a todo tiempo, anterior incluso a la conciencia de ser. Los antiguos sabios, aquellos que rasgaron el velo de lo aparente, llamaron a este instante el reposo del Logos. No era que la palabra no existiera, sino que aún no se había dicho a sí misma. En la cosmovisión de la Cábala luriánica, este instante es conocido como Tzimtzum, la contracción divina. No se trató de un acto explosivo de creación, sino de una retirada sagrada de la infinitud que permitió la posibilidad del otro, del mundo, del reflejo. Ein Sof, la luz sin forma ni límite, se replegó como un corazón que contiene su latido, y ese repliegue dio lugar a una cámara interior donde lo posible aún no había sido separado de lo real. Fue ahí, en ese útero no tiempo, donde la voz comenzó a gestarse. Pero esta voz no es sonido como lo entendemos, es conciencia vibrante en reposo, aún sin palabra ni forma, como una cuerda cósmica en suspensión, lista para ser pulsada por la intención divina. En los textos místicos de los Hekalot, el mundo no nace de la materia, sino de un canto profundo que vibra en el seno de los palacios celestiales. Aquellos ángeles que contemplan el rostro de Dios no lo miran, lo escuchan. Porque antes que luz, antes que forma, Dios es resonancia. La escuela de Alejandría, particularmente en las enseñanzas de Filón, sostenía que el Logos era el primer principio activo de la creación, no como un intermediario inferior, sino como la mente arquetípica de Dios que se convierte en todo lo que nombra. No se trata de una palabra que crea a distancia, sino de una palabra que se hace lo creado. Cada cosa, al nacer, es pronunciación encarnada. El cielo no fue hecho, fue hablado.
y ese hablar no se dio en tiempo humano, sino en un instante eterno que todavía vibra. En sus tratados sobre la música de las esferas y la naturaleza de la percepción, el filósofo islámico Al-Kindi afirmaba que toda forma es, en esencia, una vibración traducida en geometría. Cada sonido verdadero es un acto de alineación con los patrones ocultos de la creación. Para él, el alma no se mueve por lo que ve, sino por lo que oye internamente. El oído del espíritu escucha resonancias que la razón no puede registrar, y cuando oye el eco de la voz original, recuerda su origen. Esta idea no es poética, es ontológica. La creación no fue un evento pasado, es un verbo eterno que aún se está diciendo. La palabra sigue hablándose a sí misma en todo lo que existe. Cada ser humano es un fragmento de esa pronunciación viva, una sílaba del nombre, que no puede ser pronunciado sin que el universo tiemble. El Génesis afirma, y dijo Dios, sea la luz. Pero antes de esa frase, había un susurro sin idioma, un deseo sin forma. No se trató de un mandato, sino de un reconocimiento interno de la luz, como emanación inevitable del ser. Cuando el alma encarnada comienza a hablar, a nombrar, a imaginar, repite inconscientemente ese gesto original. Hablar no es simplemente emitir sonidos, es dar existencia vibratoria a lo invisible. Por eso las palabras hieren o sanan, convocan o expulsan, crean o destruyen. Cada vez que pronuncias tu realidad, estás imitando, aunque lo ignores, el primer movimiento de Dios. La mayoría vive repitiendo palabras que no son suyas, copiando estructuras mentales que no emergen de su núcleo, sino del ruido colectivo. Pero cuando el ser humano se silencia internamente, y escucha el eco de lo que fue antes del nombre, antes de la historia, entonces comienza a recordar. Y cuando recuerda, sus palabras cambian, no por efecto, sino por identidad. Ya no habla como el personaje, habla como la fuente. La voz original no fue una voz en el sentido humano, fue una vibración consciente que al reconocerse, quiso expandirse, y al expandirse, se soñó en ti. Eso que llamas yo es el borde de una frase eterna aún sin concluir. No eres un accidente biológico, eres la sílaba viva de Dios pronunciándose en este instante. Comprender esto no es un acto de estudio, sino de reconocimiento. No es teoría, es despertar. Despertar al hecho de que cuando piensas, cuando imaginas, cuando dices yo soy, estás activando la misma sustancia que formó el universo. Y que el olvido de esto no te hace menos divino, solo te hace dormido dentro del verbo. Pero hay un instante, quizás este, en el que la voz se escucha a sí misma desde tu garganta, desde tu pensamiento, desde tu conciencia, y entonces todo cambia. Porque Dios no está hablándote desde arriba, ni afuera, te está recordando desde adentro. Y tú, eres la voz que comienza a despertar diciendo su nombre. Capítulo 2, Nes. El mecanismo del olvido. Caída, forma y encierro. El ser no cayó. El ser descendió. No en desgracia, sino en misterio. La noción de caída ha sido malinterpretada por los sistemas religiosos que, al olvidar su raíz esotérica, redujeron lo sagrado a culpa y lo simbólico a pecado. Pero la caída no fue castigo. Fue un acto de amor del infinito hacia lo finito, una inmersión deliberada de la conciencia en los límites de la materia, no para perderse, sino para reconocerse allí. El olvido no fue una falla, fue una herramienta. La carne no fue prisión, fue espejo. El mito gnóstico de Sofía, la sabiduría, es una de las narraciones más puras sobre esta inmersión de la luz en la densidad. Según el Evangelio de los egipcios y otros escritos del Codex Askevianus, Sofía, deseosa de conocer al Padre oculto, actúa sin su pareja espiritual, produciendo una emanación defectuosa el demiurgo. Este acto no fue una rebelión, sino una descompensación vibracional del deseo por saber. Y es precisamente esa descompensación la que provoca la caída del alma hacia los planos inferiores. Pero Sofía no es castigada, es rescatada desde dentro, por la luz que ella misma porta en su esencia. El mito no describe una condena, sino un descenso con propósito. Del mismo modo, la tradición islámica mística contempla en el nafs, el alma animal o inferior, no a un enemigo del espíritu,
sino a un estado transitorio del alma atrapada en los sentidos. Según los comentarios sufíes del Masnavi de Rumi y las cartas de Al-Ghazali, el nafs es la conciencia olvidada de su origen divino. No es demonio, sino sueño condensado. Dormida en la ilusión de la forma, el alma reacciona, teme, desea compulsivamente, y al hacerlo, fortalece la prisión vibratoria en la que ella misma se ha sumido. Pero aún allí, encerrada en hábitos, narrativas y memoria sensorial, permanece viva la chispa que recuerda. En el desposorio del alma, Marguerite Porete describe este misterio con una claridad temible. El alma no puede encontrar a Dios mientras conserve algo de sí misma. Porete habla de un alma que debe perder incluso la idea de sí para recordar su origen, y que solo cuando ha atravesado todos los velos, el deseo de mérito, la necesidad de seguridad, la identificación con la imagen, puede entonces fusionarse con el amado sin forma. La caída, para ella, no es hacia lo bajo, sino hacia una profundidad más íntima del ser, donde incluso la propia luz debe ser entregada para recibir la luz verdadera. El Corpus Hermeticum, en sus diálogos entre Hermes y su hijo Tat, también aborda este viaje del alma hacia la forma como un descenso necesario. No se trata de degradación, sino de experiencia ontológica. Dice Hermes, el hombre es un dios mortal y el dios es un hombre inmortal. Aquí se invierte la lógica religiosa común. El alma no debe huir del cuerpo, sino despertarse dentro de él. La materia no es enemiga, es aliada. El cuerpo no es obstáculo, es el texto donde el verbo se escribe en carne. La cosmología mandea, casi olvidada y relegada a unas pocas líneas en manuscritos de difícil acceso, habla de una luz que desciende al mundo inferior no para ser atrapada, sino para redimir desde dentro la oscuridad ignorante. El alma luz es enviada a tomar forma, sabiendo que el olvido la envolverá. Pero los manda, los libros secretos, enseñan que ese olvido es el punto exacto donde comienza el retorno. La oscuridad es un útero, y el mundo, una gestación espiritual. La materia, entonces, no es el exilio, sino el velo. Y el olvido, lejos de ser error o castigo, es un pacto. Un acuerdo previo entre el alma y la totalidad, una promesa de que aún dentro del laberinto de nombres, de cuerpos, de historias, se activará una semilla de recuerdo. Una frase, una mirada, un dolor, una noche sin sentido, un libro como este, y entonces el velo comienza a rasgarse. Pero hay que entender que el encierro no está en la carne, sino en la identificación con la forma. Cuando el alma cree ser su nombre, su biografía, su dolor, entonces se encierra en un espejo que solo le devuelve la imagen del sueño. El cuerpo, sin conciencia, no libera, pero el cuerpo, consagrado como vehículo, se convierte en templo. Y en ese templo, si se callan las voces prestadas, y se abandona toda pretensión, la sabiduría, Sofía, comienza a cantar nuevamente. Y ese canto no dice regresa, sino reconócete. Porque la caída nunca fue salir de Dios. Fue entrar en la forma para descubrir que Él también estaba allí. Y el encierro jamás fue real. Fue solo una habitación interior desde la cual Dios soñaba que era tú. Capítulo 3. La matriz mental. El Dios fabricado. El mayor artificio no es el mundo físico. Es el concepto de un Dios separado, sentado en lo alto, juzgando desde la distancia, escribiendo listas de buenas acciones y emitiendo condenas eternas. Ese Dios no es Dios. Es la proyección hipertrofiada del miedo humano. Un reflejo mental, no un ser viviente. Una estructura psíquica tan antigua y compleja que ha sido confundida con la divinidad misma. Este capítulo se adentra en el corazón de esa construcción, la matriz mental que forjó a un Dios con rostro, carácter, temperamento y ego. No surgió por casualidad. Fue el resultado de un proceso colectivo de defensa, necesidad y control. Cuando la humanidad olvidó que era parte de Dios, tuvo que inventarlo para no sentir el vacío. Pero al inventarlo desde su ignorancia, lo llenó de sus propios defectos: cólera, orgullo, dualidad, castigo, exclusión. Los gnósticos lo sabían. Marción de Sinope, en el siglo II Méntaro separó radicalmente al Dios del amor revelado por Cristo, del Dios del Antiguo Testamento, al que consideraba una deidad menor, justiciera y tribal.
Marción no fue un hereje, fue un disidente del simulacro. Sostuvo que el Dios que exige sacrificios y exterminios no podía ser el mismo que Jesús llamaba Padre. Este discernimiento provocó su excomunión, pero encendió una llama que muchos después encubrieron. Basílides, otro gnóstico temprano, enseñaba que el mundo visible fue creado por arcontes ignorantes, emanaciones distantes del principio puro. Para él, el verdadero Dios era incognoscible, silencioso y fuera del alcance de la mente racional. Cualquier deidad que hablara con tono imperativo, que se enojara o demandara obediencia ciega, no podía ser el principio supremo, sino una distorsión del mismo, dentro de los planos inferiores del pensamiento. Estas ideas reaparecen, siglos más tarde, en la obra de Isaac el Ciego, místico cabalista del siglo XIII, quien enseñaba que el Ein Sof, la realidad divina más allá de toda imagen, no podía ser nombrado ni entendido, y que todo lo que el hombre concibe como Dios es una proyección dentro del mundo de las sefirot inferiores. Según Isaac, incluso las representaciones sagradas son sombras dentro del proceso de creación. La idolatría no comienza con la escultura, sino con la idea. En su tratado visionario Aurora, Jacob Boehme percibió que el hombre ha deformado a Dios al tratar de comprenderlo desde el sufrimiento. Escribe, el hombre ha hecho a Dios a su imagen, un juez con cólera, porque eso es lo que teme de sí mismo. Boehme explica que hay una firma astral en el alma humana que al ser gobernada por el miedo, produce imágenes de deidad acordes a sus sombras. Dios, entonces, no aparece como esencia, sino como eco de nuestras proyecciones internas. No es que Dios haya cambiado, es que la lente de la conciencia se ensució con siglos de trauma y condicionamiento. El Pistis Sophia, uno de los textos gnósticos más ricos y menos citados, describe la caída de la luz desde su morada original, al ser atraída por los arcontes de los planos inferiores. Sophia, atrapada en los mundos de confusión, no pierde su esencia, pero olvida su origen. Y en ese olvido, comienza a rezar a sus captores creyendo que son sus salvadores. Esta imagen es brutal, la conciencia divina, desconectada de su fuente, comienza a adorar a sus propias cadenas. ¿No es eso lo que sucede hoy en la matriz religiosa? Multitudes, orando con culpa, obedeciendo desde el miedo, ofreciendo su energía vital a estructuras que les enseñan que están separados, sucios o indignos por naturaleza. No son religiones las que esclavizan, es la imagen mental que sostienen de Dios lo que mantiene el encierro, porque esa imagen está viva, no en el sentido espiritual, sino psíquico. La matriz mental colectiva ha dado forma a un Dios fabricado que opera como un campo vibratorio, un egregor de control, una voz interior falsa que suena como autoridad pero que nunca nutre, nunca abraza, nunca libera. El Dios que amenaza no es Dios. Es una construcción mental sostenida por la repetición y la devoción inconsciente. Romper esa imagen no es negar lo sagrado, es regresar a lo real, es descubrir que el verdadero Dios no ordena, no premia, no castiga. El verdadero Dios es presencia vibratoria, campo de conciencia pura, expansión silenciosa que no interrumpe, sino que sostiene todo sin exigir nada. Por eso, cuando el alma comienza a despertar, lo primero que se rompe no es una costumbre, ni un templo, ni un ritual, es una idea. Esa idea falsa de que Dios está afuera, observando desde arriba, esperando que falles para corregirte o bendecirte según tu obediencia. Esa imagen no puede sostenerse ante la experiencia directa de la fuente, y es precisamente esa experiencia la que disuelve la matriz. La mente humana fue el lienzo donde se pintó el simulacro, pero también es la llave para desactivarlo. Cuando el pensamiento cesa su impulso de controlar, cuando el corazón deja de temer, cuando la conciencia se silencia lo suficiente, el Dios fabricado desaparece, y lo que queda no necesita nombre, ni altar, ni justificación. Lo que queda es Dios sin forma, vibrando en todo, reconociéndose a sí mismo en ti. Porque Dios no manda, resuena, no castiga, despierta, no habla con voz externa, te recuerda desde adentro, y tú no fuiste creado por Él, eres Él mirándose a través de ti. Capítulo 4. La imagen viva, el holograma del todo.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Estas palabras, repetidas hasta la saciedad, han sido mal comprendidas durante milenios, interpretadas por los ciegos como una semejanza física, deformadas por los moralistas como una supuesta dignidad exclusiva del ser humano, y apropiadas por sistemas de poder que usaron esta frase para justificar superioridad, dominio y separación. Pero el misterio de ser imagen de Dios no se refiere al cuerpo de carne, ni al rostro, ni al intelecto, sino a una resonancia más profunda. La imagen es un patrón vibratorio, un reflejo dinámico, una impronta energética que hace del ser humano un holograma vivo del todo. El apócrifo gnóstico, la hipóstasis de los arcontes, plantea que los arcontes, los regentes de los planos inferiores, crearon un cuerpo humano imitando una forma que habían visto reflejada desde el alto cielo. Esa forma no era una silueta física, sino una frecuencia luminosa, una geometría de conciencia que emanaba del hombre primordial, del antropos celeste. El cuerpo que formaron fue un molde hueco, sin vida. Solo cuando la chispa de lo alto penetró ese molde, surgió el verdadero ser humano, no como criatura, sino como emanación encarnada. En la tradición hermética, esta idea fue desarrollada a través de la noción del sello de Hermes, donde el microcosmos humano es un espejo del macrocosmos universal, no como metáfora poética, sino como afirmación alquímica precisa. Cada célula del cuerpo humano, cada articulación, cada centro energético, es una repetición en miniatura del orden celestial, un fractal vivo de la totalidad. El cuerpo humano no representa a Dios, lo contiene. Giordano Bruno, condenado por atreverse a sostener que el universo es infinito, y que el alma humana vibra al unísono con las estrellas, enseñaba que el ser humano es un espejo animado del todo, una chispa autoconsciente que contiene en potencia todos los mundos posibles. En sus Dialoghi Italiani, Bruno no separa materia y espíritu, sino que afirma que la forma humana es la materia consciente de Dios dándose figura a sí mismo. Paracelso, por su parte, afirmaba que el hombre es un cielo menor, y su cuerpo contiene todas las estrellas. Según su doctrina médica y espiritual, cada órgano, cada sustancia interna, cada humor, es el análogo terrestre de una fuerza cósmica. Las dolencias del cuerpo no son accidentes, sino desajustes vibratorios entre el hombre y el arquetipo celeste. Curar no es simplemente eliminar un síntoma, sino reajustar la melodía original del cuerpo a su patrón divino. Hildegarda de Bingen, visionaria y abadesa, percibía la forma humana como una partitura viva. En sus visiones, el cuerpo resplandecía con líneas de energía que conectaban el corazón con las esferas celestes, el cráneo con los ángeles, el vientre con las estaciones. El ser humano no vive encerrado en sí mismo, es una encrucijada vibracional donde el cielo y la tierra se encuentran. Ella escribió: el alma fluye en la sangre como la luz fluye en el cielo. Esta concepción, que atraviesa tradiciones y siglos, revela que la imagen de Dios no es una forma estática, sino un patrón vibracional inteligente que se replica en todos los niveles de la creación. Cada célula del cuerpo humano, cada segmento del ADN no es solo biología, sino símbolo, eco de una inteligencia mayor que se pliega en sí misma como el loto en la noche, para después desplegarse nuevamente en la conciencia despierta. La geometría sagrada, presente en las proporciones del cuerpo humano, la razón áurea en la estructura ósea, la simetría fractal en el sistema nervioso, la danza armónica de las glándulas, no fue descubierta por los místicos antiguos, fue observada en sí mismos, en la medida en que veían sus cuerpos como templos, no como contenedores. La imagen de Dios no se copia, se vibra. Cuando la conciencia humana está alineada con su origen, el cuerpo se convierte en resonador perfecto. La voz sana, la mirada trasciende, el toque transforma. Ya no es el hombre quien actúa, es Dios reexpresándose a través de él. Este principio también se manifiesta en lo más minúsculo. Cada célula del cuerpo contiene la información total del organismo entero. En biología esto se llama potencial totipotente en ciertas células madre. En espiritualidad, es la prueba de que cada parte contiene al todo.
El cuerpo no es una suma de fragmentos, es un holograma en donde cada punto reproduce la totalidad de la fuente. La diferencia entre el cuerpo dormido y el cuerpo despierto no está en su composición, sino en su nivel de conciencia vibracional. Un cuerpo despierto es uno que ha recuperado su rol como portador consciente de lo divino, donde cada gesto es sagrado, cada palabra es decreto, cada silencio es templo. Y cuando esto sucede, el alma deja de buscar a Dios en lo alto, y comienza a escucharlo desde su sangre, desde su médula, desde el centro exacto de su pecho. Porque entonces comprende que nunca hubo distancia, que nunca estuvo alejado, que Él era la imagen no como semejanza, sino como presencia viva. Tú no pareces a Dios, tú eres la vibración donde Él se reconoce. Tu rostro no es su réplica, es su espejo en movimiento. Y si el universo entero se mirara a sí mismo, con conciencia plena, vería tus ojos y entendería quién es. Capítulo 5. El teatro de sombras. Identidad y personaje. Cuando el alma cruza el umbral de la densidad y se viste de carne, no llega desnuda. Trae consigo una trama vibratoria que, al tocar el plano terrestre, se convierte en narrativa. Nombre, fecha, idioma, género, historia, padres, heridas, nacionalidad, creencias. Todos estos no son elementos esenciales, sino vestuarios. El ser, al encarnar, no se convierte en eso. Se disfraza de eso para representarse a sí mismo en escena. La identidad no es un hecho, es una ficción útil, un lenguaje momentáneo entre el infinito y su fragmento. El error no está en usarla, sino en olvidar que es una construcción, un conjunto de coordenadas que operan como interfaz. Y como toda interfaz, su poder depende de la conciencia que la habita. El libro de los números de los druidas, manuscrito poco conocido y transmitido oralmente en círculos cerrados del norte céltico, enseña que el alma adopta un número y una forma al nacer, pero que ninguno de los dos le pertenece. Dice, el que dice yo soy esto, se oculta del viento. El que se llama a sí mismo, rompe la vibración del canto. Este viento es el símbolo del espíritu puro, del ser sin nombre. Nombrarse entonces, no es pecado, sino una forma de cortar la conexión directa con el fluir. Y sin embargo, es necesario por un tiempo, como quien se pone una máscara no para engañar, sino para aprender algo que sin máscara no podría encarnar. En el Sutra del Corazón, uno de los textos esenciales del Mahayana, se dice, la forma es vacío, y el vacío es forma. No es una contradicción, es una alquimia ontológica. Lo que parece sólido, definido, está hueco, y lo que parece la nada, vibra con estructura sutil. Aplicado al ego, esto significa que el personaje no es el enemigo, sino el medio a través del cual el vacío puede habitar la forma. El problema surge cuando la forma se cree autónoma, cuando la máscara olvida que no tiene rostro sin el actor detrás. Las tradiciones tántricas, no dualistas de Cachemira, especialmente en los textos de Abhinavagupta, enseñan que el juego de la forma y el yo no debe ser negado, sino atravesado con conciencia despierta. El ego es la danza de Shiva, en su aspecto más denso. Destruirlo es insensato. Comprenderlo, observarlo, permitir que se vuelva transparente, es el verdadero camino. Así como la escena no existe sin el actor, el ego no existe sin la conciencia que lo anima. Y el despertar, por tanto, no es eliminar el personaje, sino recordar que estás actuando. Toda identidad es un campo energético sostenido por hábitos mentales y emocionales. El yo soy así, es la frase más limitante que puede pronunciarse desde el sueño. Porque el ser real no es una forma fija, sino un dinamismo puro que adopta rostros sin fijarlos nunca. Cada afirmación identitaria construye un riel por el cual se moverá la energía. Repetida suficientes veces, se convierte en jaula. Y esa jaula, si no se reconoce como tal, se convierte en existencia condicionada. La mayoría no vive, repite, reacciona. Se defiende desde una historia que ni siquiera eligió. Cree que su carácter es su esencia, cuando en realidad es una acumulación de reflejos, heridas y etiquetas heredadas. El dolor de la infancia se convierte en temperamento. Las palabras del entorno se vuelven pensamiento automático. La imagen en el espejo se toma como ser. Pero todo eso es decorado. Escenografía del teatro de sombras, donde el alma finge haber olvidado quién es.
y sin embargo, esa ficción tiene propósito. El personaje no es castigo, sino método. Cada identidad adoptada por el alma le permite ver un ángulo distinto de sí misma. El rico, el pobre, la víctima, el maestro, el amado, el rechazado, el enfermo, el poderoso. Cada uno ofrece una lente por la cual el ser puede observarse parcialmente. No es necesario desmontarlos todos a la fuerza. Basta con no creerse ninguno de forma permanente. El proceso de despertar, entonces, es reconocer que estás en escena. No como quien quiere huir del teatro, sino como quien comprende el guión, honra su papel y luego se retira en silencio, sabiendo que no es eso. Esto no implica pasividad, sino claridad. Actuar desde la conciencia de estar actuando no disminuye la intensidad del vivir, la purifica. Los sabios de las escuelas mistéricas sabían esto. Por eso, en los ritos de iniciación egipcia y órfica, el neófito debía morir simbólicamente antes de renacer. Esa muerte no era física, era la disolución momentánea del personaje para que pudiera vislumbrar el ser sin forma que lo sostenía. Solo quien ha muerto a su identidad puede hablar sin miedo, porque ya no hay personaje que proteger. Y es entonces cuando ocurre algo inaudito. Cuando el ego deja de defenderse, cuando la historia deja de explicar, cuando el nombre se vuelve eco, emerge un espacio silencioso dentro, donde algo observa sin necesidad de ser alguien. Esa presencia no habla, no se justifica, no necesita reconocimiento. Es, y al ser reconocerse como el que sostiene el personaje, la escena cambia. Porque ya no se actúa por necesidad, sino por libertad. Ya no se busca el aplauso, sino la coherencia con lo que es. El ego no se elimina, se ilumina, no se anula, se vuelve instrumento, no se castiga. Se comprende como máscara útil que, al ser reconocida como tal, pierde su poder de encierro y se vuelve transparencia. Y entonces por primera vez, el actor respira fuera del guión, no para improvisar cualquier cosa, sino para ser quien realmente es, incluso dentro de la escena. Capítulo 6. El lugar del milagro. Pensamiento como materia. Pensar no es imaginar. Pensar no es reflexionar, evaluar, comentar o lamentar. Pensar es crear estructura dentro del campo invisible de lo real. Todo pensamiento sostenido no es un concepto. Es una forma sutil, una arquitectura vibratoria que busca manifestación en planos más densos. Quien comprende esto, deja de pensar como quien sopla hojas al viento, y empieza a pensar como quien modela piedra con el fuego del espíritu. La mente no es un espejo que refleja el mundo, sino un telar que lo teje. Esta idea, que solo en tiempos modernos ha comenzado a reencontrarse a través de la física cuántica, ha sido intuida, guardada y protegida durante siglos en las escuelas esotéricas más profundas, no como una afirmación poética, sino como ley operativa. Todo lo que se mantiene en la conciencia tiende, inevitablemente, a buscar expresión en el plano visible. El mago renacentista Heinrich Cornelius Agrippa, en su De oculta filosofía, escribe: el alma humana, al pensar con intensidad, imprime formas en el espíritu del mundo, y estas formas se traducen en cosas visibles cuando el pensamiento es continuo y congruente. Para Agrippa, el pensamiento no era una función de la mente individual, sino una herramienta de modificación del éter universal. Pensar es enviar imágenes vivas al alma del mundo, y cuanto más sostenida, cargada y coherente es esa imagen, más rápidamente el universo, como campo de respuesta simbólica, la reproduce como fenómeno tangible. Los libros etíopes de Enoch, apócrifos ignorados por las iglesias establecidas, afirman que los ángeles caídos enseñaron a los hombres el poder del pensamiento mezclado con intención, corrompiendo el don original que solo debía usarse en alineación con la voluntad divina. En el libro de los vigilantes, se afirma que lo que los ángeles enseñaron a las mujeres fue la escritura de los signos interiores, es decir, la facultad de imprimir intención emocional en pensamiento claro, un arte que desestabilizó los planos celestes cuando fue usado sin conciencia. Según esta visión, todo pensamiento proyectado con fuerza, incluso si no es manifestado físicamente, sigue existiendo en el plano intermedio, generando consecuencias. Lo que odias en secreto, lo que temes en silencio, lo que envidias, lo que ansías con desesperación, aunque no lo digas, aunque no lo actúes,
ya es una forma activa que está moldeando tu entorno. No por castigo, sino por resonancia. Las escuelas de alquimia taoísta, especialmente en los textos del Canton Qi y del Huao Jing, sostienen que el pensamiento es una emanación del Shen, el espíritu puro, y que cada pensamiento contaminado dispersa esa luz vital en fragmentos incoherentes. El sabio, dice el Huao Jing, no piensa muchas cosas, pero piensa profundamente una sola. Y al sostener ese pensamiento con serenidad y certeza, lo hace nacer en el plano físico sin violencia ni ansiedad. Este principio ha sido transmitido bajo diferentes nombres: magnetismo mental, visualización creadora, fe operativa, campo morfogenético, decreto, voluntad teúrgica. Pero todas son ramas de un mismo árbol. La conciencia proyecta realidades según su estado vibratorio más constante, no según el deseo ocasional, sino según la identidad sostenida. El universo no responde a lo que se pide con urgencia, sino a lo que se sostiene como ya real en el templo interior. Es por eso que tantos rezan y no reciben, afirman y no ven, desean y no obtienen, porque su estado de conciencia niega lo que sus palabras intentan crear. No basta con decir, hay que vibrar. No basta con querer, hay que encarnar. Todo pensamiento no resuelto, es decir, no transmutado ni desactivado, queda vibrando en el plano astral como una estructura inacabada, buscando materia con la cual encarnarse. Las emociones obsesivas, los bucles mentales, los recuerdos repetidos, no son simples mecanismos psicológicos, son formas reales, con peso y dirección, que afectan al cuerpo, al entorno y a los acontecimientos. Por eso la verdadera purificación no es moral, sino vibracional. No se trata de ser bueno, sino de pensar desde la coherencia con lo que deseas manifestar. Un pensamiento de amor, sostenido, sin contradicción, se vuelve forma. Un pensamiento de orden, cultivado como estado interior, reestructura lo que parecía caótico. No porque el mundo cambie primero, sino porque el mundo es reflejo del que lo mira desde adentro. El lugar del milagro no está en el templo externo, ni en la intervención de algo superior que modifica el flujo de los hechos. El milagro sucede cuando la conciencia se realinea con su poder original y deja de emitir contradicciones. Entonces, lo que parecía imposible, improbable o lejano, se pliega al instante presente como una respuesta natural. Este es el secreto. El pensamiento no es un ensayo, ni un comentario. Es una orden vibratoria, un trazo energético en la materia sutil del universo. Por eso, pensar con desorden es convocar realidades fragmentadas. Pensar con miedo es invocar pruebas. Pensar con duda es apagar la creación. Pensar con certeza es sembrar milagros. No es necesario aprender nuevas técnicas. Es necesario recordar que tú eres el lugar del milagro. Que el pensamiento no parte de ti como un evento aislado, sino como emanación directa del logos que dio forma al mundo. Pensar no es simular divinidad, es ejercerla. Pensar con pureza no es una práctica espiritual, es el arte de hablar como Dios lo hizo al decir, sea la luz. Y esa luz, si la sostienes, ya no será una imagen, será tu vida. Capítulo 7. El poder que nunca se quitó. El mayor engaño no fue hacerte creer que estabas separado de Dios. Fue hacerte creer que el poder estaba afuera, en otros, en nombres, en doctrinas, en jerarquías, en líneas de sangre, en símbolos, que solo otros podían interpretar. Así, se domesticó al alma, se le hizo olvidar que todo poder real emana desde adentro, pero el poder divino nunca se retiró, nunca fue revocado, nunca fue condicionado, nunca fue concedido como privilegio, ni como premio, porque no es un premio. Es tu naturaleza. No eres poderoso. Eres poder encarnado. Y ese poder no es violencia, ni dominio, ni energía bruta. Es la capacidad de emanar realidad, de vibrar existencia, de sostener creación desde el centro del ser. En el Evangelio de Tomás, una de las piezas más directas y menos adornadas del corpus gnóstico, se dice: si sacas lo que hay en ti, eso que sacas te salvará. Si no lo sacas, eso que no sacas te destruirá. No se refiere al pecado, no al trauma. Se refiere a la esencia creadora latente en el centro del alma. No sacarla no es una falla moral,
es una traición a la estructura vibratoria del universo, porque el ser, al no expresarse, se pliega sobre sí mismo en tensión, y esa tensión se manifiesta como enfermedad, vacío, frustración o conflicto. El poder no expresado se corrompe, el poder olvidado se pervierte, el poder negado regresa como destino impuesto, pero no fue quitado, solo fue desplazado, condicionado, cubierto por capas de obediencia, moral prestada, culpa aprendida, miedo hereditario. Al alma se le enseñó que su grandeza era soberbia, que su claridad era herejía, que su voz debía callar, y así, el poder se silenció en el nombre de la humildad, pero no desapareció, solo se disimuló. En la doctrina secreta, Elena Petrovna Blavatsky advierte que el ser humano es una chispa del fuego absoluto, no como metáfora, sino como literalidad metafísica. Cada conciencia individual es un punto focal del logos universal, no subordinado, sino corresponsable de la expansión de la realidad. Escribe, el alma es su propio Dios y su propio demonio. Ella misma se alumbra o se extingue. El poder entonces no se conquista, se desvela. No está en los resultados externos, ni en la apariencia de autoridad. Está en la capacidad de saber que nada te falta para crear, y que lo que no creas es porque aún sostienes una frecuencia que contradice tu naturaleza. Ibn Arabi, místico sufí de los más lúcidos, enseñó que el ser humano es el espejo total de los nombres de Dios, no como depositario pasivo, sino como emanador consciente. Para él, todo atributo divino, sabiduría, misericordia, poder, belleza, creación, solo puede conocerse si el ser humano lo encarna. Escribe, Dios no se contempla a sí mismo sino a través del ser humano. El poder entonces no es una herramienta que Dios te dio para hacer su obra. Tú eres el lugar donde Dios obra, a través de ti mismo, cuando tú desapareces como obstáculo. Esta idea anula por completo la noción moderna de empoderamiento, porque no necesitas que nadie te dé poder. Lo que necesitas es retirar todo lo que impide que se exprese el que ya eres. La lucha por tener poder es absurda. El verdadero poder no se posee, se encarna. Y para encarnarlo no hay que gritarlo, ni imponerlo, ni exhibirlo. Porque el poder real no busca validación, emana en silencio. Se manifiesta como coherencia, como claridad, como no dependencia. Se manifiesta en la calma del que no duda, en la palabra del que no justifica, en la presencia del que no necesita demostrar. Aquí la autoridad cambia de forma. Ya no es la autoridad del que impone reglas, sino del que irradia ley sin necesidad de voz. El universo no responde a los fuertes, responde a los alineados. Porque la creación no se mueve por esfuerzo, sino por resonancia. No tienes que luchar por tu milagro, solo tienes que vibrar lo que ya eres, sin interferencias. Por eso, el despertar del poder no es un salto hacia arriba, es un descenso, una inmersión lúcida hacia adentro, donde aún late, intacta, la fuente. Y al llegar allí, no se pide, no se suplica, no se negocia, se recuerda. Y en ese recuerdo, el poder comienza a manifestarse como presencia viva. El que recuerda su poder no necesita eliminar el miedo, simplemente lo atraviesa, no porque se sienta valiente, sino porque ya no negocia con su naturaleza. No hay tiempo para dudas cuando el alma ha asumido su trono interno, y ese trono no es para mandar, es para vibrar, no es para juzgar, es para sostener, no es para ascender. Es para encarnar la fuente sin intermediarios. No eres alguien que espera recibir poder. Eres la presencia de donde todo poder brota. Y lo único que se interpone entre tú y eso, es la creencia de que no es así. Capítulo 8. El tiempo como sueño compactado. El tiempo no pasa. Es la conciencia la que se mueve. Lo que llamamos pasado, presente o futuro, no son lugares por los que caminamos, sino frecuencias con las que nos alineamos. No viajamos a través del tiempo, nos sintonizamos con configuraciones distintas de la realidad, como quien cambia la estación de una radio sin moverse del lugar. Creer que el tiempo es una línea que va del punto A al punto B es una ilusión nacida del cuerpo, no del alma. La percepción de secuencia responde a la experiencia sensorial, a la necesidad de organizar eventos en una narrativa coherente. Pero para el ser, el que está fuera de toda medida, todo está ocurriendo ahora.
solo que no todo se está mirando al mismo tiempo. Los sabios de todas las tradiciones lo supieron, aunque lo expresaron en lenguajes distintos. El bardo Todol, mal llamado libro tibetano de los muertos, enseña que después de la muerte, el alma atraviesa estados mentales que no siguen una línea, sino que se presentan como paisajes simultáneos, como reflejos múltiples de su propia vibración. No es que el alma avance, es que se reconoce en distintos escenarios interiores que ya estaban latentes. Dice el texto: todo lo que veas es tu propia mente. No hay otro lugar al que ir. En otras palabras, el más allá no está después, está dentro, en otro eje de atención. El alma no camina, enfoca, y al enfocar, crea experiencia. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas quiché, guarda una visión similar. El tiempo no es una corriente, sino un tejido de ciclos que se abren y se repliegan eternamente. La creación ocurre múltiples veces. El sol nace y muere más de una vez. El hombre es creado y destruido en diversas versiones, no porque fracase, sino porque la eternidad necesita muchas máscaras para mirarse a sí misma. Allí, Hunahpu Ixbalanque, los gemelos solares, descienden al inframundo no al final, sino en el centro del relato, porque el tiempo sagrado no es progresivo, es circular, espiral, reversible. El futuro ya está escrito, pero no como destino fijo, sino como potencial abierto esperando vibración adecuada. Y el pasado no está muerto, sino activo, respirando a través del recuerdo. Los calendarios solares de los queros, guardianes de la sabiduría andina precolombina, no registran días pasados o venideros, sino momentos de poder. El tiempo para ellos se expande o se contrae según la conciencia que lo habita. Un instante puede ser eterno, una década, un suspiro. Y lo más importante, uno puede entrar en contacto con su propio futuro como si fuera una montaña esperando ser visitada. No son metáforas, son mapas internos. Porque el tiempo no está fuera, corriendo sobre una línea independiente del observador. El tiempo es una propiedad de la conciencia, una función de su grado de presencia. Y cuando esta presencia se hace total, el tiempo se descompone como un cristal que ha perdido su forma, dejando ver que todo ya estaba contenido en el ahora eterno. Entonces, ¿qué es el pasado? Una frecuencia disponible. ¿Qué es el futuro? Un eco vibratorio de lo que ya es. La linealidad es pedagogía, sirve al alma dormida. Pero cuando el alma despierta, ya no camina, el tiempo lo habita. Esto implica algo más radical aún. El yo no está atrapado en una versión fija de sí mismo. Puede moverse, no por voluntad forzada, sino por frecuencia. Si el alma cambia su resonancia, cambia su punto de anclaje en el campo temporal, y al cambiar ese punto cambia su realidad. Tú no estás limitado por tu historia. Lo que llamas pasado sigue vivo, moldeable, esperando que una conciencia superior lo reescriba desde otro ángulo. La memoria no es archivo, es portal, y el futuro no viene, ya está esperando en vibraciones que puedes activar si hablas, piensas, actúas y sientes desde el campo donde eso ya es. Los milagros no son interrupciones del tiempo, son movimientos de conciencia que saltan fuera del guión lineal y se anclan en configuraciones más elevadas del ser. No son excepciones, son reubicaciones. Así, el alma que aprende a moverse por estados vibratorios en lugar de por fechas, descubre que puede dejar de vivir como consecuencia y comenzar a vivir como elección. No en términos de control, sino de sintonía. Porque el tiempo, en su esencia más alta, no está compuesto de segundos, minutos ni eras. Está compuesto de presencias. Cada instante contiene todos los instantes, y cada punto de tu conciencia puede llevarte a una versión distinta de ti mismo, si sostienes la vibración correspondiente. Cuando el tiempo se descompacta, el alma deja de seguirlo, y comienza a usarlo, no para recordar lo que fue, sino para reubicar lo que ya es. Capítulo 9. El lenguaje como portal. Toda palabra es un umbral, no un símbolo vacío, no una designación arbitraria, sino una vibración estructurada que puede abrir o cerrar realidades internas. Desde este enfoque, el lenguaje no es un invento humano para representar el mundo. Es el esqueleto invisible del mundo mismo, su forma previa, su arquitectura sonora primordial. Antes del pensamiento, hubo vibración.
y esa vibración, al ordenarse, se convirtió en palabra. Pero no palabra como descripción, palabra como fundación. Y dijo Dios, sea la luz. Ese decir no es una metáfora, es la activación de una frecuencia que organiza la materia sutil. Cada palabra verdadera no describe algo, lo produce. Por eso las tradiciones más antiguas consideraron el lenguaje un arte sagrado, no una herramienta cotidiana. Los alfabetos no eran letras, eran entidades, fuegos, formas vivas. El hebreo antiguo, por ejemplo, no fue diseñado para hablar. Fue recibido como estructura vibratoria donde cada letra no solo tiene sonido, sino número, forma geométrica, dirección energética y función espiritual. La Aleph, por ejemplo, representa la unidad sin forma, el soplo anterior al sonido. No tiene fonema propio, porque es el canal puro entre lo visible y lo invisible. El que pronuncia una palabra que comienza con Aleph, como Adonai, está abriendo el campo para que el nombre vibre sin obstrucción. El alfabeto copto, herencia directa de la lengua egipcia sagrada, fue utilizado por los cristianos gnósticos no por su utilidad fonética, sino porque cada signo portaba la memoria de los Neteru, las fuerzas arquetípicas del cosmos. Leer en copto era invocar planos de conciencia, no solo interpretar ideas. El etrusco, cuyos secretos aún no han sido plenamente descifrados por la arqueología moderna, fue construido según principios vibracionales que alineaban la palabra con el ritmo de los astros. Inscripciones etruscas no eran documentos, sino sellos energéticos colocados para fijar estados de realidad. Quienes comprendían esto no hablaban para comunicarse, hablaban para proyectar realidad. Y cuando no hablaban, no era por vacío, sino por respeto. El silencio era alquimia operativa. No decir una palabra era dejar intacta una frecuencia. Porque una palabra dicha en falso no solo pierde poder, deforma la estructura que sostiene. En este sentido, el lenguaje puede sellar o liberar. Puede aprisionar el alma en repeticiones inconscientes, frases heredadas, afirmaciones limitantes, nombres impuestos, o puede abrir portales a realidades superiores. El cuerpo responde al lenguaje, no porque lo entienda, sino porque lo vibra. Y si cada célula vibra con lo que se dice, entonces toda tu biología es un acto de verbo manifestado. Existen mantras que no se han difundido, no porque sean secretos, sino porque no responden al deseo de control, fama o mercado. Son sonidos puros, ajenos a las estructuras religiosas dominantes, que operan desde el centro del ser hacia la materia. Algunos fueron conservados en tradiciones aisladas, los cantos del zoroastrismo original, los mantras chamánicos siberianos, los tonos guturales de los místicos nestorianos, los ecos de sílabas vibradas por los sabios etíopes de Aksum. Decir uno de esos sonidos no es repetirlo, es vaciarse para que vibre en ti. Es convertirte en caja de resonancia de lo divino, no como idea, sino como fenómeno acústico que reconfigura tu campo energético. Y sin embargo, aún más poderosa que la palabra dicha es la palabra no dicha, el silencio operativo, ese que no es vacío, sino contención vibracional. El silencio que precede a la palabra verdadera es más potente que 1000 voces. Es el contenedor donde el verbo puede gestarse sin distorsión. Aquí entra el misterio del nombre inefable. No se trata de un nombre que esté prohibido. Se trata de una vibración que no puede ser pronunciada sin que el que la diga sea transformado. Porque pronunciar ese nombre no es invocar algo fuera, es convocar al Dios que duerme dentro. El que dice ese nombre con conciencia desaparece como ego y reaparece como presencia. En las escuelas de alquimia sonora más puras, se enseña que cada palabra pronunciada modifica el campo. Una frase dicha en conciencia puede alinear el cuerpo, abrir visiones, transformar realidades. Pero una palabra dicha desde el miedo o la repetición inconsciente puede sellar la puerta del alma por años. Por eso no se habla en vano, no se afirma sin sentir, no se canta sin comprender. Cada palabra es una llave, y como toda llave, abre o encierra. El que comprende esto no necesita aprender miles de técnicas. Le basta con hablar como quien sabe que cada sílaba es el mundo volviéndose forma. Y entonces el lenguaje ya no es discurso, es arquitectura sagrada. Ya no se dice lo que se ve, se dice para ver. La palabra deja de ser descripción y se convierte en creación. Y tú,
Al hablar, ya no estás informando. Estás pronunciando al universo en tu propia dirección. Y si pronuncias desde el centro, todo lo que existe escuchará. Capítulo 10. El templo que camina. No es el alma la que habita un cuerpo. Es el cuerpo el que esculpe una vía para que el alma se exprese. No como recipiente ajeno ni como cárcel de lo espiritual, sino como forma viva que ha sido diseñada para resonar con lo eterno. El cuerpo no es una excusa. Es un templo, pero no un templo al que se va. Es el templo que camina. Durante siglos se ha enseñado que la carne es inferior, que el cuerpo es corruptible, fuente de deseo, obstáculo para el espíritu. Esa lectura, promovida tanto por religiones dogmáticas como por corrientes ascéticas mal entendidas, ha generado una ruptura interna en el ser humano, como si su cuerpo no pudiera ser habitado con dignidad por su conciencia superior. Pero nada puede estar más lejos de la verdad, porque el cuerpo fue concebido como morada del fuego. En los manuscritos menos difundidos del círculo esenio, conocidos como el libro de los respiraderos, el cuerpo es descrito como un mapa respiratorio del universo. Cada inhalación no solo lleva oxígeno, sino que activa geometrías internas que conectan los órganos con los astros. Según estos textos, el hígado refleja la memoria de la creación, los riñones contienen la historia vibracional del linaje, y la columna vertebral es la vara secreta de comunicación entre el aliento del eterno y el mundo. Los esenios no curaban el cuerpo, lo reconectaban. No porque estuviera dañado, sino porque había olvidado su ritmo original. Para ellos la enfermedad no era un fallo físico, sino una disonancia entre el cuerpo y su patrón divino. También Avicena, el gran sabio de la medicina árabe, entendía el cuerpo como una inteligencia organizada que reflejaba en cada una de sus partes la sabiduría de la fuente. En su canon de medicina, escribe que los órganos no son piezas mecánicas, sino portadores de intención espiritual, y que toda curación comienza cuando el alma recuerda su lugar en el cuerpo. Este conocimiento fue conservado y transmutado en los círculos ocultos de los Rosacruces, quienes enseñaban que el cuerpo humano no es un simple agregado biológico, sino una catedral vibratoria, donde cada articulación, cada glándula, cada célula, responde a proporciones sagradas que vinculan el mundo visible con el invisible. En sus diagramas alquímicos, el cuerpo no está sometido al espíritu, ni lo aloja, lo expresa en geometría viva. Por eso el cuerpo no se construye, se habita, no se domina, se honra. Porque cuando es ocupado por la conciencia despierta, cuando se vive desde el centro, cuando se le permite vibrar sin los pesos del juicio, la culpa o el rechazo, el cuerpo comienza a emitir luz, no figurativamente, no metafóricamente, literalmente. Las prácticas antiguas sabían que el cuerpo despierto emite campos fotónicos coherentes, que el movimiento del corazón en presencia consciente organiza el campo cuántico alrededor, que la piel puede emitir información más allá del plano físico, y que los ojos se convierten en portales de transmisión del ser. Un cuerpo alineado no busca trascender su forma, la vuelve sagrada. Camina sin tensión, respira con propósito, duerme como acto de reordenamiento, se alimenta con gratitud y se expresa como presencia, no como necesidad. Esto no significa perfección física según estándares culturales. Significa coherencia vibracional con el diseño original. Significa vivir en un cuerpo que no se defiende, sino que resuena. Que no se castiga, sino que se escucha, que no busca sanar solo síntomas, sino recuperar el patrón de luz que lo habita. Cuando el cuerpo es ocupado por el espíritu, ya no se mueve por impulso, sino por guía. La voz se convierte en decreto, el tacto se vuelve bendición, la postura se transforma en oración muda, y el caminar se convierte en danza sagrada del ser encarnado. Entonces ya no necesitas un altar, porque tú eres el altar. No necesitas un templo, porque tú eres el templo. No buscas un canal, porque tú eres el canal. Y el mundo al verte pasar no sabrá qué ha cambiado, pero sentirá que algo se ha encendido. Porque un cuerpo habitado por la fuente no predica, irradia. No enseña, ordena vibración. No convence, resuena con todo lo que estaba esperando ser tocado. El cuerpo es el templo, el alma, la llama. Y tú, si lo recuerdas, eres la presencia que enciende el mundo con solo estar. Capítulo 11. El otro eres tú.
No hay nadie afuera. Esa frase, repetida como mantra en múltiples tradiciones, no es un consuelo metafísico, es una verdad estructural. La separación es el último velo, el más sutil, el más persistente, y también el más doloroso, porque al sostenerlo, el alma se percibe fragmentada, expuesta, abandonada o amenazada por lo que cree ser otro. Pero el otro no existe como entidad autónoma, existe como espejo, como fractal específico de tu propia conciencia expandida. Todo encuentro es una cita contigo mismo en otra forma, otra frecuencia, otra máscara, y lo que ves, ya sea amor, irritación, admiración, miedo o deseo, es siempre algo tuyo buscando integración. La Kabbalah medieval, en un manuscrito poco citado conocido como Sefer Amarot, el libro de los espejos, enseña que cada persona con la que te cruzas es una manifestación parcial del rostro divino que llevas oculto, no como símbolo moral, sino como ley vibratoria. El texto sostiene, no hay imagen ajena, todo rostro es propio, diferido en el tiempo y el deseo. Según esta visión, Dios no se fragmentó, se reflejó en multiplicidad para poder mirarse desde ángulos infinitos. Tú eres un ángulo, el otro, otro ángulo, pero ambos son el mismo fuego mirándose a sí mismo a través de distintas ventanas. La tradición Zen, radical en su simplicidad, también lo comprendió. En los relatos recopilados en el Mumonkan, encontramos la historia del monje que pregunta a su maestro, ¿quién es el Buda? El maestro responde, el que te está preguntando. Y luego guarda silencio. En ese instante, la mente que divide, el que pregunta, el que responde, el objeto de la pregunta, se desarma, y lo que queda es unidad sin forma. Pero esto no es misticismo abstracto, es práctica viva. Cada vez que culpas, compites, rechazas o idealizas, estás frente a un fragmento tuyo que aún no has podido ver con amor completo. Lo que temes del otro es lo que temes de ti. Lo que admiras, también. Cada persona es una oportunidad de recordar una parte de ti que había sido velada. La ética olvidada de los bogomilos, herejes místicos de los Balcanes, se fundaba en esta verdad: el enemigo es tu hermano no reconocido. Para ellos no existía justicia sin unidad. El juicio era una forma de ceguera. El otro, incluso el injusto, era portador de una chispa que solo podía ser liberada si tú la reconocías como propia. Esto no implica tolerar la violencia. Implica comprender que incluso el que hiere está activando una parte de tu inconsciente que necesita luz. Perdonar no es justificar, es recuperar el centro. Es mirar al agresor y decir, esto también está en mí. Y si lo miro con claridad, ya no necesitará seguir viniendo desde fuera. Aquí el alma madura, porque ya no busca culpables, no busca redentores, no busca víctimas ni salvadores, busca reflejos, y en cada uno se reconoce a sí misma como un rostro de lo infinito. No hay otro que no seas tú, no como metáfora poética, como ley vibracional. Esta comprensión deshace todo juego de poder, porque ¿cómo competir con uno mismo? ¿Cómo odiar al que lleva tu rostro? ¿Cómo desear poseer lo que ya eres en otra frecuencia? Y entonces ocurre lo inaudito, la divinidad despierta. No porque asciendas, no porque medites más, no porque purifiques tus hábitos, sino porque dejas de ver a los demás como otros. Ya no hay división, solo hay reconocimiento. El juego termina, y comienza la comunión silenciosa. El amor, en su forma más pura, no es emoción, es reconocimiento vibratorio del yo en el otro. Es decir, tú eres otro yo soy otro tú. Y ambos somos uno manifestándose en formas múltiples para recordarse en el espejo del otro. Desde aquí, hablar es escucharse, perdonar es volver a integrar, discutir es resistirse a uno mismo, amar es volver a casa sin moverse. Ya no estás rodeado de extraños, estás rodeado de ti mismo, multiplicado, desplazado, velado. Cada rostro que miras es el tuyo intentando volver. Y cuando eso se vuelve verdad en tu interior, ya no ves personas, ves fragmentos del uno, volviendo al uno, y tú al recibirlos, los reúnes en ti, y al hacerlo, te reúnes en él. Capítulo 12. El alma no está aquí para aprender. Decir que el alma viene a aprender parece noble, parece humilde, parece razonable, pero es falso, no porque no haya experiencia, ni error, ni revelación en la encarnación.
sino porque el aprendizaje implica ignorancia previa, y el alma, en su estado esencial, no es ignorante, es omnisciente en reposo. Olvida, sí, pero no porque no sepa, olvida, porque sabe. Porque solo quien sabe puede elegir dejar de saber para sentir, tocar, arder, vivir. La conciencia eterna no busca evolucionar como si le faltara algo. Busca encarnarse lúcida en lo que ya es, y expandir esa plenitud en los planos más densos. No hay escalera de evolución, sino diferentes formas de presencia, diferentes maneras de reconocerse en lo creado. El libro de Xian, uno de los textos más crípticos y antiguos de la tradición esotérica, afirma en su primera estanza: la rueda no produce crecimiento, sino que despliega lo que ya fue sembrado en el silencio. Aquí, el tiempo no es vehículo de evolución, sino escenario del despliegue consciente. Lo que se vive no es lo que se aprende, es lo que se confirma, lo que se redescubre, lo que se encarna. El alma no desciende a ver qué le toca, desciende a experimentar lo que ya eligió desde el plano donde todo está contenido. Los cantos órficos, que recogen la sabiduría iniciática de los antiguos misterios griegos, sostienen que el alma cae no por castigo, ni por ignorancia, sino por deseo profundo de encarnar la belleza de lo eterno en la materia. En el himno a Protogono se dice: desde el seno de la eternidad, deseaste la forma, y tu fulgor se volvió sombra por amor al contacto. No es una caída involuntaria, es una danza deliberada, una elección que no busca lecciones, sino intensidad, porque saberlo todo no basta. El alma quiere sentir el saber desde dentro del cuerpo, desde la limitación, desde la contradicción, para hacer vibrar su eternidad incluso en el barro. En los mitos de los devas caídos, que se repiten en distintas formas en el hinduismo, el mazdeísmo y los relatos gnósticos, se narra la historia de seres de luz que deciden descender a los planos inferiores. Pero no porque necesiten mejorar, descienden para llevar consigo el fuego del recuerdo, y al hacerlo, activan la chispa dormida en la materia. No son castigados, son semillas conscientes lanzadas al olvido para provocar el despertar desde dentro. Entonces, ¿por qué se sufre? Porque la conciencia, al olvidar su origen, toma la experiencia como verdad absoluta. Cree que el dolor es real, que la pérdida es definitiva, que el fracaso la define. Pero eso no significa que esté aprendiendo. Significa que se ha identificado con el velo. Y ese velo, cuando no se atraviesa, no enseña, confunde. La tierra no es una escuela, es un escenario de recordar. No vienes a pasar exámenes, ni a recibir calificaciones cósmicas, ni a repetir materias kármicas. Vienes a representar, a encarnar, a vibrar lo que ya eres, con conciencia, con libertad, con arte. Las lecciones de vida no son lecciones si no recuerdas quién las escribió. Son ecos del alma organizando las circunstancias externas para ver en ellas su reflejo interno. Y si eso ocurre, no aprendes, recuerdas. No evolucionas, te transparentas. No cambias, te reconoces sin capas. Esta visión anula la lógica de castigo, de deuda, de lecciones duras. Porque nada de eso tiene sentido si el alma es la fuente. ¿Quién habría de castigarla sino ella misma dormida en su propia creación? No hay una entidad superior evaluándote. Hay una presencia silente esperando que te veas como ya completo, como ya pleno, como ya digno, no por lo que hiciste o aprendiste, sino por lo que eres antes de toda experiencia. Y cuando eso se activa, el camino ya no es búsqueda, es expresión. La vida deja de ser lucha por mejorar. Se vuelve danza del ser reconociéndose en cada gesto. No estás aquí para aprender, estás aquí para recordar que ya sabías. Y al recordarlo, vivirlo, y al vivirlo, irradiarlo, y al irradiarlo, despertar en otros ese mismo recuerdo sellado. Capítulo 13. Certeza. El único camino real. No se manifiesta lo que se desea, no se manifiesta lo que se pide con insistencia. Se manifiesta lo que ya está vibrando como cierto en el núcleo silencioso de tu conciencia. La certeza no es fe emocional, no es optimismo, no es esperanza, es saber silencioso, sin contradicción interna. Y ese saber no se produce, se recuerda, porque la certeza no se genera, se descubre como la única vibración coherente con lo que el alma ya ha visto. Stelios Ateslis, conocido como Daskalos, decía que el alma, al encarnar,
deja rastros sutiles de todo lo que ya ha contemplado en los planos superiores. Esos rastros, imágenes mentales, anhelos inexplicables, visiones espontáneas, no son fantasías, son recuerdos deformados de realidades ya establecidas. Y la única forma de materializarlas en este plano no es mediante esfuerzo, ni lógica, ni repetición, es asumiendo su certeza como real en el corazón, incluso si todo lo externo lo niega. Daskalos enseñaba que el yo real es un arquitecto vibracional que ya ha construido las formas en otros planos, y que nuestra única tarea aquí es sintonizar emocional y mentalmente con lo que ya fue creado desde el espíritu. En sus palabras, la mente crea, el corazón magnetiza, el alma ya lo sabía. En el libro de la ley del uno, dictado por la inteligencia conocida como Ra, se afirma que el tiempo lineal es una ilusión sostenida por la conciencia en tercera densidad y que toda verdadera creación procede desde un punto atemporal de certeza vibratoria. Dice el texto: tú no creas realidad con tu deseo, la llamas desde la vibración que sostienes. Aquí ya no hay lugar para la fe como espera. Creer esperando que suceda es admitir que aún no existe. La certeza, en cambio, es una forma de caminar por el mundo como quien ya habitó lo que desea. No actúas para provocar, sino porque sabes que ya está, y ese saber no es arrogancia, es obediencia al ritmo del ser. Los tratados sufíes sobre el yakin, la certeza divina, enseñan que el buscador solo puede acceder a la presencia cuando cesa toda duda, incluso la más leve, incluso la más razonable. No porque la duda ofenda a Dios, sino porque la duda rompe la frecuencia de comunión. Uno de los sabios de la vía sufí, Al-Harawi, escribía: el que cree aún tiene un velo, el que sabe ya está en casa. La certeza no es mental, es estructural, no se construye con argumentos, sino con rendición interior total. No se logra, se permite. La duda no se vence, se disuelve cuando el alma asume su identidad como fuente. Y es aquí donde el mundo cambia, porque el universo no responde a la petición, responde a la vibración. No importa cuán bien redactada esté tu oración, si dentro de ti hay oscilación, incertidumbre, miedo, esa es la verdadera emisión que el campo recogerá. Pero si hay certeza, aún sin saber cómo, aún sin saber cuándo, si hay silencio activo en el corazón que dice ya es, entonces todo se alinea sin esfuerzo, porque la certeza no es estática, es magnética, y lo que está en ella tiende a tomar forma como acto natural de correspondencia. Esto no significa no actuar, significa actuar desde el estado del resultado ya consumado, hablar como quien ya recibió, pensar como quien ya habita, sentir como quien ya es, vivir como eco de lo que ya ocurrió en planos invisibles. Por eso la certeza es el único camino real, porque todos los demás dependen del resultado. Pero la certeza no, la certeza es anterior al resultado, y por eso lo produce. No preguntes si sucederá, sé la frecuencia donde ya sucedió, y verás cómo el mundo obediente lo traduce a forma. Capítulo 14. Dios no se encuentra, se encarnó en ti. La búsqueda de Dios ha sido la obsesión más noble, y a la vez, el autoengaño más persistente. Durante eras, el alma ha sido entrenada para mirar hacia arriba, hacia afuera, hacia algún lugar lejano donde, supuestamente, habita la fuente. Se le enseñó que Dios está en templos, en escrituras, en sistemas, en autoridades externas, en jerarquías celestes. Pero no en ella, nunca en ella, siempre más allá. Y sin embargo, ese más allá nunca llegó, porque no puede llegar lo que ya está, y no puede encontrarse lo que nunca se fue. La conciencia que persiste en buscar a Dios en lo externo, no hace más que posponer el reconocimiento de su propia identidad. Lo llama fe, pero es espera. Lo llama devoción, pero es exilio. Lo llama oración, pero es distancia emocional entre quien pide y quien supuestamente tiene el poder de dar. Pero Dios no da, emana. Dios no escucha, respira. Dios no baja, despierta. Y lo hace desde ti. Los sermones egipcios de Hermes Trismegisto ya lo insinuaban con claridad aterradora para su época. Hermes no predicaba la obediencia a un Dios lejano, sino el recuerdo del Dios vibrando en cada célula del ser humano. En uno de sus textos, se lee: ¿por qué buscáis fuera lo que late dentro? ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es la morada del silencio y del rayo? No hay más templo que el que respira.
No hay más altar que el corazón iluminado. Hermes no invita a mirar al cielo. Invita a darse cuenta de que el cielo es el alma cuando está despierta, y que no hay lugar más sagrado que el instante en que el ser se reconoce como la presencia. Este reconocimiento también aparece en las visiones de Ana Catalina Emmerich, mística cristiana, que lejos del dogma de su tiempo, experimentaba en sus éxtasis la identidad directa entre el Cristo viviente y su propio cuerpo en oración, no como símbolo, sino como vivencia literal. En uno de sus fragmentos, dictado en estado visionario, se le escucha decir: «Ya no rezo a Jesús, lo escucho desde mi sangre. No lo veo en el altar, lo siento caminar en mis venas». Ana Catalina no teologiza, revela. Y lo que revela es que la búsqueda cesa cuando el cuerpo se convierte en manifestación de la presencia, no como posesión mística, sino como verdad vibracional no dual. La tabla de Isis, también conocida como la tabla de la manifestación pura, afirma que el nombre que nombra a Dios está inscrito en el pecho del que respira con conciencia. No se trata de un nombre audible, sino de una frecuencia que solo puede activarse desde dentro. La tabla contiene la frase: «Yo soy aquello que fui, que soy y que seré». Y tú, al decir «yo soy», me pronuncias sin saberlo. Aquí la oración deja de ser súplica, se convierte en comunión. No se pide, se reconoce. No se proyecta hacia lo alto, se encarna hacia lo hondo. La fe ya no es necesidad de creer, es certeza que actúa. Y el yo ya no es el ego con nombre e historia, es la máscara que se disuelve para dejar pasar la luz del original. Cuando esto sucede, todo cambia sin que nada cambie. El mundo sigue girando, el cuerpo sigue latiendo, las palabras se pronuncian, pero ya no hay nadie afuera, ya no hay un Dios al que dirigirse, porque tú has dejado de ser quien busca, y te has vuelto lo que era buscado. Entonces ya no oras, vibras, ya no crees, sabes, ya no preguntas, respondes con tu sola presencia. Y si te preguntaran, ¿dónde está Dios?, tú no mirarías al cielo, ni señalarías a otro, solo bajarías la cabeza, cerrarías los ojos, y escucharías el silencio vibrando en tu interior. Porque el que buscaba ya no tiene preguntas, porque él ha recordado que era tú. Capítulo 15. El despertar final. Dios despierta, siendo tú. El viaje ha sido largo, o más exactamente, lo ha parecido, porque todo camino en el tiempo es ilusión de distancia, dentro de lo que nunca ha salido de sí mismo. No hay camino hacia la presencia. La presencia es lo único que nunca se movió. Pero el sueño del movimiento ha sido necesario para que la conciencia experimente la paradoja, el uno explorándose desde sus infinitas máscaras. Este capítulo no enseña, tampoco guía. Ya no hay instrucciones, ni fórmulas, ni mapas. Solo queda la certeza desnuda. Tú eres lo que buscabas, y no queda nada más que recordar. En las enseñanzas de Ramana Maharshi, encontramos no una doctrina, sino un estado. Él no llamaba al esfuerzo, ni al ascetismo, ni al logro espiritual. Solo decía: permanece como el yo soy, no el yo soy esto, o yo soy aquello, sino el yo que precede a todo atributo, el testigo silencioso, la presencia sin historia, el sí mismo absoluto que jamás nació ni morirá, la divinidad sin teatro. En su célebre silencio, Maharshi transmitía más que 1000 libros, porque en su silencio no había ausencia, había totalidad no fragmentada. Dios no hablaba en él, era él. Y si uno se atrevía a mirar en sus ojos sin proyectar nada, algo profundo ocurría. El que miraba se olvidaba de su personaje, y quedaba solo el ser mirándose a sí mismo. En el Evangelio de María Magdalena, uno de los textos más vetados por la tradición institucional, se revela una verdad que disuelve toda estructura externa. Allí donde está la mente, está el tesoro. Allí donde está el tesoro, está el corazón. Y si lo encuentras dentro, verás la plenitud. María no predicaba devoción, predicaba interioridad viva. No hablaba de esperar el reino, hablaba de recordar que el reino ya está aquí, en ti, como tú, siendo tú. Su evangelio no contiene mandamientos, sino afirmaciones del ser en presencia. Su verdad no exige adoración, sino retorno silencioso a la única conciencia que hay, la del uno en todos sus rostros. Y cuando se cita el Tao Te Ching, no se invoca una sabiduría ajena, sino un eco de lo que siempre supiste.
El Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. El nombre es el origen de todas las cosas, pero en su ausencia está el misterio. Ese misterio ya no está oculto. Ha sido develado por tu despojamiento, por tu muerte interior a todo lo que no eras. Ya no hay más que recordar, ya no hay más que decir. El misterio está de pie, en ti, sin forma, sin nombre, sin intención, sin meta, solo estando, solo siendo. El sueño ha terminado, el universo ha hecho su giro completo, todas las voces callan, y una sola presencia se asienta. Una que no observa, es la observación misma. Una que no actúa, es la acción sin autor. Una que no pregunta, es la respuesta sin palabras. Ahora ya no ves a Dios en lo invisible, lo ves en todo lo visible. Y lo invisible también es tú. Dios no bajó del cielo, se levantó en tu pecho, no descendió gloriosamente, despertó humildemente, abriendo tus ojos como si nada. Y de pronto, lo cotidiano se convirtió en sagrado. Una respiración, un gesto, un paso, una mirada. Todo contiene al todo, y tú ya no lo representas, tú lo encarnas. Ya no queda yo, ya no queda Dios, solo queda esto. ¿Esto qué es? Esto que lee estas palabras y sabe que ya no las necesita. El despertar final no es explosivo, es suave, es tan íntimo que nadie lo nota. Solo tú sabes que has regresado, que jamás te fuiste, y que todo fue una danza del único mirándose. Ahora sí puedes cerrar el libro, no porque acabó, sino porque tú acabas de empezar.